¿Venías a Paysandú? Muchísimos, tantos no. ¿Y 85, 86, 87? Me parece que sí. Bueno, no importa. Me acuerdo además de una actividad con mujeres en la Casa de la Universidad, que en aquel momento se llamaba la Casa de la Universidad. Había mujeres trabajadoras de Pailana que además hicieron una denuncia por persecución sindical hacia las mujeres. En aquel momento estaba bien complicado, no digo que ahora no lo esté, pero en aquel momento me acuerdo que estaba bien complicada esa situación con algunos dirigentes de Pailana, no del sindicato por supuesto, ¿no? Sino de la fábrica. Bueno, en fin, muy breve, darle la bienvenida. La compañera es una de las precandidatas para la presidencia del Frente Amplio nacional. Entonces, ahora solo darle a Mariela y después Carlos. Exacto. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por estar acá. Agradecerle a Carmen también la presencia. Bueno, comentarles también que, la Amplia en su plenario resolvió apoyar la candidatura de Gonzalo Sibila, que se está haciendo en este momento, y avalar también la precandidatura de Carmen. Carmen es una compañera de la lista Amplia, por lo tanto a nosotros la verdad que es un orgullo saber que Carmen está propuesta por un comité de base, que hoy ya tiene el aval de una coordinadora también, y que seguramente va a tener el apoyo de mucha otra gente que va a salir a apoyar y a votar a una compañera que tiene muchísimo, muchísimo para aportarle al frente. Carmen tiene trayectoria sindical, tiene toda una perspectiva de género incorporada conceptualmente en su vida, en su léxico, en lo que nos transmite. Además de eso, Carmen también tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con el Parlamento, fue diputada, suplente de senadora. Carmen también tiene experiencia en la gestión, fue la primera directora de INMujeres, se llamaba INMujeres, ahí, 2005-2010, con el primer periodo del Frente Amplio. Hoy es directora también de Flaxo y hoy está también trabajando en la Intendencia como asesora de Carolina, o sea que tiene una vasta experiencia, pero además de todo eso, creo que lo que tenemos que destacar de Carmen es esa generosidad que Carmen siempre nos demuestra en cada una de las charlas que tiene y entre los diferentes sectores, con las organizaciones sociales, con aquellos que no piensan igual que los frente amplistas. Y bueno, y para nosotros es realmente un gusto que esté Carmen hoy acá y que Carmen pueda conversar con cada una y cada uno de ustedes y hacer un intercambio para que la conozcan más de lo que ya la conocemos casi todos. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto el poder compartir en una tarde que además nos ha ayudado mucho, hermosísima tarde que nos recibió en Paysandú, hermosísimo día. Y bueno, en realidad lo que estoy es, si me preguntan cómo estoy, digo que lo que estoy es tremendamente desafiada en términos personales y colectivos, porque en realidad cuando los compañeros y las compañeras del comité en el que he militado junto con ellos fundamentalmente en esta última etapa, a mí me hizo esa militancia recuperar un Frente Amplio que la verdad hacía tiempo que lo sentía que no estaba. Un Frente Amplio que encontré en ese comité de puertas abiertas realmente, un Frente Amplio unitario, un Frente Amplio que ponía por delante el compromiso común. Me resultó sumamente alentadora la experiencia en las firmas, porque además empezamos al principio, yo lo he dicho otras veces de este modo, me pasó a mí misma como con un poquito de timidez al principio, discutir con que nosotros era una práctica que me parece que en muchos casos durante los años de gobierno la habíamos dejado. Y en realidad, esta realidad de un país que tenemos partido en dos mitades,
si cuando arrancó el Frente Amplio hubiéramos hecho esto y hubiéramos sido así, no hubiéramos tenido nunca en el Frente Amplio la posibilidad de tener un Alba Ruballo, de tener un Michelini, de tener un Rodríguez Camuso. Fue un Frente Amplio que no partía el mundo entre los de izquierda y los que nos creíamos los puros de izquierda y el resto del mundo, sino que intentaba ver en aquello que Quijano, escuché decir a Sereni muchas veces, es el Frente Amplio como la reunión de todos los orientales. Esa idea de una formación política que trascienda realmente un espacio político cerrado, sino que intente tender puentes efectivamente con los que piensan distinto y tratar de construir una lógica de diálogo permanente con los que piensan distinto, lo que no quiere decir que no hagamos lo que estamos haciendo, que es un Frente Amplio vivo en lucha, con las 800.000 firmas, que fueron realmente un masazo para las políticas del gobierno, que fueron una expresión muy importante de un frente que decía, no va, esto no va. La jornada que vivimos en el día de ayer con el movimiento sindical fue una jornada también que nos conmovió muchísimo a todos los que pudimos participar y pudimos ser parte de esa Avenida Libertador llena de punta a punta, que indicaba también que hay un país que reacciona y que tiene todavía muchas reservas de resistencia y de lucha. Yo sentí que en las firmas recuperaba el contacto con ese frente de todos y con todas. Lo sentí en algunos lugares, la composición además del grupo que salíamos juntos a juntar firmas era muy particular en la zona donde yo vivo. Yo vivo en una zona de Montevideo rural, muy cercana a Pajas Blancas y cercana a Punta Espinillo, y también cercana al cerro, pero diría como barrios que rodean donde vivo, Pajas Blancas y Punta Espinillo. Y ahí llegábamos a algunas casas donde nos encontrábamos, a veces con un cartelito con el signo de la calle que utilizó durante la campaña, que intentó plantearse como una campaña moderna y que terminó hoy llevando adelante las políticas más regresivas y más atrasadas que el Uruguay hacía muchísimos años estaba desacostumbrado a ver, que se podía con este embate hacer lo que hicieron en tan poco tiempo, concentrando en pocos meses en plena pandemia un programa de gobierno concentrado en la LUC. Y bueno, y creo que todos reaccionamos en medio de justamente una pandemia que nos obligaba a tomar distancia, que nos obligaba a ser súper cuidadosos, que nos costaba encontrar concentraciones de gente en la calle. Dimos la batalla y esa batalla salimos asombrados todos y todas, porque en realidad no imaginábamos que íbamos a llegar a superar las 800.000 firmas. Yo diría 2 semanas antes todavía estábamos pensando qué pasa con esto, llegamos, no llegamos, parecía, todo indicaba que veníamos increyendo, pero bueno, fue realmente una gesta histórica del pueblo uruguayo, que la hicimos con iniciativa en primer lugar del movimiento sindical y de la intersocial feminista, todo entrelazado, motorizó y dinamizó a un frente de organizarse en los comités, de salir. Nosotros salíamos con un diácono de una parroquia a juntar firmas, salíamos con una pareja de psicólogos y salíamos también con una compañera y a veces la hermana que trabajan en la pesca directamente pescando, suben a los barcos a pescar en la pesca artesanal. Y éramos mi compañero y yo, esa composición de ese grupito de 6 éramos los que en la zona esa de chacras recorríamos, tocábamos, golpeábamos puertas, nos enfrentábamos en general a perros porque es lo que más abunda en esa zona como timbre. Entonces entrábamos incluso a las casas que encontrábamos con ese indicador y decíamos con una compañera, decíamos, iremos otra vez acá. Íbamos y resulta que venía una chica y nos estaba esperando a que le fuéramos a buscar la firma. Y dice, ella se reía y decía, ustedes capaz que dudaron porque vieron eso es de mi padre, pero yo voy a firmar. Resulta que después terminamos hablando con el padre de ella. Y tengo muchas anécdotas que no los voy a cansar porque seguramente todas y todos ustedes tienen anécdotas de lo vivido durante esa gesta de las firmas, de gente que nos parecía increíble, que luego que escuchaba la argumentación terminaba diciendo, algunos en el momento nos decían vuelve, cuando decían vuelve decían, ay, capaz que cuando volvemos ya no, y volvíamos y no firmaban. Entonces esa capacidad de hablar con quien piensa distinto me parece que es algo del frente que necesitamos
que tenemos que recuperar. Y yo creo que de alguna manera la situación de 15 años de gobierno nos hizo como quedar, yo diría de alguna manera, descansados en la gestión. Y en todo caso, cuando hablábamos de aspectos que tenían que ver con la gestión, o hablábamos de aspectos que criticábamos o que veíamos positivos de la gestión, porque hubieron de los dos. Conocemos que tuvimos cosas impresionantes. Ayer nos decía un compañero de San José, nos hablaba muy críticamente de los que ocupaban los cargos de gobierno. Nosotros le decíamos, mire compañero, nosotros conocimos gente que dejó salud y vida en los cargos de gobierno, y otros que no, y otros que se descansaron, y otros que perdieron la perspectiva y que se alejaron de lo más cotidiano. Y cuando uno se aleja de lo más cotidiano, cuidado de que le puede pasar a cualquiera, bueno, te alejas realmente de los problemas centrales de la sociedad, ¿no? Cuando perdés esa capacidad de escucha. El recorrido en estos días por con Rivera, un grupo importante de compañeras y compañeros participando también, estuvimos en San José, estamos en un recorrido donde lo que más escuchamos es también el reclamo por mayor presencia de los compañeros dirigentes en el interior. Y yo quiero como revertir también un poco ese planteo. ¿En qué sentido? No porque creo que es muy importante la presencia, sino porque creo que cuando hablamos de que una de las desigualdades importantes que atraviesa nuestra sociedad es la desigualdad en términos territoriales, debemos ser capaces de colocar el territorio de una manera distinta en cómo lo concebimos. Pero ahí el trabajo, más que traer una fórmula, que también es muy tentador, porque también he pensado algunas cosas, pero no lo voy a hacer. No voy a decir, voy a construir un regional en tal lado si llego a ser presidenta del Frente Amplio. Voy a construir una lógica de tal manera, porque me parece que lo que se requiere en eso es repensar el territorio de una manera distinta y construir con el territorio la lógica que mejor dé cuenta de lo que se precisa en el Frente Amplio desde el punto de vista de esa desigualdad territorial, que no es solo montevideocéntrica en relación al resto del país. Yo vivo en una zona rural y les puedo asegurar que es impresionante la distancia que existe entre lo que ocurre en materia de servicios en la ciudad urbana y lo que ocurre en el departamento rural. Hay acciones que se están llevando adelante de la Intendencia para revertirlas muy importantes, pero todavía la distancia entre lo que ocurre en las zonas alejadas de la centralidad y el resto del departamento es impresionante. Entonces, esta es una de las desigualdades. A mí me parece que la autocrítica nos llevó también a pensar muchas veces. Yo sentí en los debates en el comité, que fue el lugar donde más discutí estas cosas, sentí que la autocrítica era muy colocada como la revisión más de la gestión y la revisión de aspectos de la distancia. Y yo creo que hoy tenemos uno de los desafíos más importantes de una fuerza política como el Frente Amplio, es cómo somos capaces de colocar el horizonte más lejos. Y cuando digo el horizonte me refiero a lo que en otros momentos podíamos llamar la utopía, que es preciso recuperar. Y para recuperar la utopía tiene que ser una fuerza política capaz de correr esa frontera de la justicia cada vez con más demanda, cada vez más exigencia. No podemos seguir viviendo con los niveles de pobreza con los que seguimos conviviendo. No podemos vivir con esa realidad de los cientos de miles, 160.000 asentamientos que existen en nuestro país. Y cuando decimos entonces mucho más puesta la mira, no solo en un periodo de gobierno, es cómo recuperamos el entusiasmo que nos permita proyectar sueños que efectivamente nos entusiasmen. Y eso requiere repensar muchas cosas, y esa es la tarea del Frente Amplio, no es la tarea de la gestión, que la gestión en todo caso tiene que ser capaz de en cada cosa que hace traducir lo que la fuerza política sueña, aspira y cree que hay que realizarse. Entonces, me parece que hay un recupere de la política de la mejor manera en esta etapa. Las firmas nos hicieron volver a recuperar también el sentido de la política, pero también necesitamos repensar cómo hacer para que todos los uruguayos tengan las condiciones elementales de vida, alimentación adecuada, alimentación saludable, vivienda, salud. Todo esto que durante la pandemia se deterioró de una manera impresionante. Y cuando pensamos en las desigualdades, no pensar solo en las desigualdades de ingreso, que son determinantes, que siguen siendo determinantes las desigualdades de clase,
yo no tengo ningún problema en seguirla llamando así, aunque muchos compañeros y compañeras también, según a dónde hablen, pueden decir desigualdades socioeconómicas. Hay desigualdades de clase profundas en la sociedad uruguaya. Pero esa desigualdad que es determinante está directamente entrelazada y se liga con otras desigualdades que tienen que ver con la pertenencia a una etnia distinta a la que domina en el país. Es muy distinto en el Uruguay ser afrodescendiente que no ser afrodescendiente. La sobrerepresentación de las mujeres afrodescendientes en los trabajos peor pagos habla de una discriminación impresionante que sigue sufriendo un colectivo en la sociedad uruguaya. Podemos decir también que está atravesada la pobreza por otras dimensiones, la dimensión de la discapacidad, porque no es lo mismo la posibilidad de andar en una silla de ruedas con todas las condiciones adecuadas y poder circular por los lugares con mucho manejo y mucho más autonomía, porque tengo una silla que me lo permite, pero además tengo calles que me lo permiten, que habitar en lugares donde para poder manejarme en la silla solo lo puedo hacer en un pedacito muy chiquito que rodea mi vida. Esto en las discapacidades motoras. Hay otras discapacidades y hay otros problemas que la sociedad uruguaya tiene que enfrentar con mucha crudeza. Sin duda también hoy me preguntaba un medio de prensa por la violencia que sufren las mujeres en nuestro país. La violencia no es solo expresión de relaciones entre los seres humanos. La violencia es expresión de una desigualdad estructural que existe en la sociedad uruguaya. Y es esta desigualdad estructural la que da el pie y cimienta de alguna manera la posibilidad de que se exprese luego en relaciones violentas donde unos, al igual que se creen o que se han construido en una sociedad donde de alguna manera los modelos extractivistas que ha tenido la producción, el poderío que de alguna manera, vergonzoso que durante la pandemia, que tanto se habló de que salíamos todos juntos, las últimas cifras que dio AEBU dan que es impresionante el incremento de la riqueza en el Uruguay en estos 2 años de pandemia. Y cuando la riqueza se incrementa, las cifras escandalosas que se está incrementando, que es casi que obscena, las cifras escandalosas de la riqueza en nuestro país, y el producto se mantiene estable o se mantiene no creciendo, eso se saca de los trabajadores, se saca de los que no tienen. O sea que ese incremento de la riqueza no es el resultado del éxito de quienes efectivamente han llevado adelante emprendimientos, es el resultado de que ha habido una política en materia redistributiva totalmente regresiva. Y esto me parece que importa que lo coloquemos también sobre la mesa, porque estamos en una realidad donde la pandemia incrementó las desigualdades, incrementó la violencia en los hogares de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el poderío adentro de los hogares es mucho más duro cuando se tiene que convivir las 24 horas del día. Es duro para todos nosotros, es duro para todas y para todos. Es duro la convivencia cuando no tenés los periodos esos de encierro, cuando tuviste la posibilidad además de quedarte en tu casa. Porque también sabemos de muchísimos uruguayos, me decía una médica, qué vergüenza me daba, Carmen, llegar a una casa y yo tenía que ir a controlar, estaban los 6 con COVID, y llegué un día y me encuentro con 5, y pregunto, ¿y qué pasa? Todos tenían que estar encerrados, y le contesta una de las integrantes de la familia, y si él no salía, no comemos. Y me tuve que tragar la pregunta, porque yo misma sentí como médica que no me había dado cuenta de lo que efectivamente están también viviendo los que se veían forzados a salir en condiciones terribles y tenían que correr riesgo, y ni que hablar, que en lugar de estar pensando hoy en un reconocimiento, que de alguna manera hay movimientos, en pensar reconocimientos para algunas capacidades, tendríamos que estar pensando capaz que como sociedad, cómo hacemos un reconocimiento al personal de salud, y tendríamos que haber salido de la pandemia con un incremento de los ingresos del personal de salud, sin ninguna duda, porque en realidad para aplaudirlo estábamos todos, pero a la hora de defender realmente el presupuesto, estaba el Frente Amplio hoy defendiendo el presupuesto para la salud, que se disminuye, el presupuesto para la educación, lo que hicieron las docentes en este periodo. Seguimos y seguimos. Las mujeres tuvieron una actoría impresionante en todo esto, impresionante en la salud, en la educación. Pero resulta que luego esta actoría social, hoy en las ollas también, en las ollas populares, hay hombres y mujeres, pero las mujeres están. Pero cuando esto se traduce a la política partidaria, ahí se complica, ahí que demuestren. Miren, compañeras, compañeros, tenemos
déficits democráticos importantes en nuestro Frente Amplio. No solo porque estamos acostumbrándonos a que se larguen candidaturas, y nos acostumbramos todos, se largan candidaturas de que se ponen de acuerdo dos dirigentes, maravillosos dirigentes, con todo el derecho a decir lo que quieren y con todo el derecho a decir quiénes creen ellos que son los mejores. Pero en realidad, ojalá la discusión, más que de nombres y de quiénes son los mejores, fuera realmente de qué frente queremos, qué precisa el frente. Y el frente es un instrumento que para llegar a ser gobierno precisa establecer sueños que vayan mucho más allá de un periodo de gobierno. Precisa recuperar eso que nos entusiasmó a muchos muy tempranamente y a otros recientemente, por edades distintas que tenemos, que era esa pasión que nos hacía pensar que era posible vivir en una sociedad radicalmente distinta a la que habíamos recibido de nuestros padres y de nuestros anteriores, no responsabilizando a nuestros padres directamente, sino de las generaciones anteriores. Entonces, al mismo tiempo precisamos entonces recuperar esa capacidad de soñar de largo aliento. Y eso no es solo pensar en que tenemos que colocar el problema de la desigualdad en el centro. Es como cada medida que hacemos, cada medida de gobierno que hacemos, toma como indicador si incrementa o no la igualdad. Así como la desigualdad es una construcción, la vemos en poco tiempo, se construye, aunque digan que tiene que ver con la pandemia, si no se invierte en lo social, no se invierte en lo económico, no es solo la pandemia, no tiene el efecto mágico de dejarnos como estamos. Es resultado también de decisiones que son políticas y que nos parece muy importante que las vayamos cada vez como desglosando más y conversando de aquí al sí al referéndum, que debe ser la tarea central. Y no separar la tarea central del Frente Amplio que precisamos, porque también me encuentro con esto, compañeras y compañeros. Es la compañera y comités que plantean compañeras, queremos escuchar que vengan los compañeros. No, porque la tarea más importante es el referéndum, no pueden venir a hablar, como si estuviera separado el debate de qué frente queremos de el sí al referéndum. No está separado. Son debates que están directamente vinculados. El frente que precisamos, sin duda, que es un frente que salga fortalecido del Congreso y de las elecciones, estas internas por la presidencia, que salga fortalecido y que esté como ya está trabajando y como estamos trabajando también. Porque no hay lugar en el que vayamos que no hablemos del sí y que no hablemos de la luz. Hablamos también. Estamos trabajando con muchos compañeras y compañeros en las líneas argumentativas que tenemos que profundizar. Pero resulta que lo que parece válido para instalar los nombres que los sectores han instalado, también con todo derecho, de compañeros varones, no parece válido para instalar nombres de compañeras mujeres. Entonces, yo digo, tenemos una resolución del 4 de septiembre donde un plenario define, deben ir 3, por lo menos una de otro género. ¿Qué piensan los compañeros y compañeras cuando se dice eso? Dos hombres y una mujer. Es lo que piensan automáticamente. Entonces, esto habla también de una construcción cultural muy profunda que nos atraviesa a hombres y a mujeres, porque las mujeres también muchas veces los votamos también a los compañeros sin pensar y que también podríamos, capaz que a igualdad de condiciones, pensar cómo hacemos para proyectar a las mujeres de otra manera, a igualdad de condiciones que no las hay todavía, no las hay. Habrá igualdad de oportunidades si efectivamente salimos con posibles nombres en iguales condiciones, como parecería que resolvió ese plenario del 4 de septiembre, pero es muy interesante porque pasa, así como pasa que en los lugares donde llegamos a conversar, estas cosas se ven y se intercambian y discutimos con compañeras y compañeros. Nos ha pasado un recorrido con las compañeras que están aquí, con otros compañeros que vinieron, que estamos participando de este esfuerzo, digamos, por instalar una logia que nos parece que vale la pena. Cuando vas discutiendo en el Comité de Barros Blancos, ayer con la Mesa Departamental de San José, el día anterior con la Mesa Departamental de Cerro Largo, en pleno, bueno, cuando discutís, en realidad empiezan a decir, yo eso así no lo había pensado, o yo lo pienso de esta manera. Se produce una cuestión que a mí me parece que nos hace mucha falta, que es colocar, no que ya está, que este es el mejor, sino colocar qué frente precisamos y qué frente queremos. Y me hace muy sintética. Coloqué un elemento fuerte que es el de cómo cada paso que dé el frente vea si indica o no que disminuye la desigualdad y qué igualdad ayuda a construir, como un elemento para mí central en el frente que precisamos. Y en segundo lugar, también cómo el frente establece
esto que yo le llamo, o que he encontrado la manera de llamarlo, de socializar lo político y de politizar lo social. El relacionamiento con las organizaciones sociales. Tenemos puentes maravillosos extendidos con el movimiento sindical y está muy bien que los tengamos. Y a mí, la verdad, me alegra muchísimo que estén sonando nombres de compañeros y que el compañero como Fernando Pereira, que le tengo un profundo afecto y respeto, sea hoy una referencia en la cabeza de muchos compañeros como posible candidato a la presidencia del Frente. Me parece que eso está instalado en la sociedad hoy, en escasísimos días antes de llegar. Y me parece que eso es maravilloso que ocurra. ¿Por qué? Porque se está diciendo, y eso establece una conexión clara también con un actor importante de la vida del país, que es el movimiento sindical. Pero resulta que existen otros movimientos, el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, el movimiento cooperativo, que claro que se pueden enlazar, pero que tenemos la necesidad de que también los liderazgos que el Frente Amplio postule y con los que se presente a la ciudadanía sinteticen distintas cosas, sensibilidades distintas, formas de ver la vida distintas, y me parece que eso también tiene que expresarse en una presidencia paritaria. Primer argumento que me dicen es, muchos compañeros, muchos o unos cuantos compañeros, sobre todo lo encontré en los compañeros varones. Es evidente que eso no es raro que me haya pasado más con los compañeros varones, no quiere decir que todos los compañeros varones piensen así. Me encontré, no están preparados, el Frente no está preparado. Yo la verdad, compañeras y compañeros, participé en la campaña de Michelle Bachelet, me tocó ir, fui por el Frente Amplio en aquel momento, estuve en un acto final, me acuerdo, y estuve antes en Chile, donde muchos compañeros chilenos decían, Chile no está preparada, Chile es conservadora, no está preparada para un gobierno de una mujer. Alcanzó que la candidatura se instalara para que efectivamente Chile tuviera la posibilidad de tener una presidenta mujer. Lo mismo ocurrió en Brasil, donde ahí fue el gesto de un dirigente señalando, un dirigente que podría haber seguido él, ¿verdad? Y planteó, quiero a esta mujer, y la planteó y la postuló él. Creo que nos hace falta también en esto más generosidad. Lo digo con todas las letras porque lo vivo así, más generosidad. Una apuesta, y yo diría, la discusión del consenso, compañeras y compañeros. Yo creo que los consensos son muy importantes, pero yo conocí los consensos de Sereni. Y esos estilos de liderazgo que ya no van a existir más, no nos hagamos ilusiones. No va a existir más porque eso correspondió a una etapa de la vida del país que permitía esas construcciones que tenían mucho de caudillismo también. Y hoy seguimos teniendo mucho de caudillismo, pero más pobre como caudillismo. Más pobre, más mediatizado por otras prácticas, más sectorizado. Y yo la verdad que quisiera que tuviéramos un consenso como eran en aquel momento los consensos, eran todos llegábamos a un acuerdo donde todos cedíamos algo para llegar al acuerdo. Hoy muchas veces el consenso es correlación pura y dura de fuerzas. Quien tiene más fuerzas es el que logra el consenso o el que logra lo que aparece como posición de consenso. Y yo quiero colocar el tema del conflicto también. Y cuando digo conflicto no es alentar el conflicto. No habría crecimiento si no hay conflicto. Si no me duelen los huesos o los huesos no crecen. Hasta la biología se enfrenta a una tensión. La psicología evolutiva, soy de formación básica psicomotricista, la psicología evolutiva tiene mucho que ver también, y en los periodos a veces que están por dar un salto los niños, hacen una especie de vuelta atrás y los vemos después dando un salto en el lenguaje, ni que hablar de lo que pasa en la adolescencia, una etapa tremendamente todavía difícil de abordar en lo que tiene de maravillosa y mucho más abordada en lo que tiene de riesgo en general. Y es una etapa maravillosa de la vida, donde nos problematizamos los modelos dominantes de nuestros viejos y por suerte lo hacemos. Claro, cuando nos toca ser padres de adolescentes, todo es difícil, no es sencillo, ¿no? Es una etapa que no es sencilla para nadie. Pero resulta que tenemos niveles en el Uruguay tremendos de suicidio adolescente. Las últimas cifras dan un incremento en un año del 30% de suicidio adolescente. Hoy escuchaba el relato de una compañera que trabaja en un área muy dura, en los servicios estos de medio camino. Y la verdad que la expresión muchas veces del consumo abusivo de sustancias es una expresión que la podemos haber tenido todos en nuestras familias
la podemos haber tenido todos, puede haber atravesado la vida de cualquiera de nosotros. Y es una expresión de muchas otras cosas cuando hay un consumo abusivo, ¿no? Que muchas veces no sabemos ver. Y eso es pobreza cultural. Y si nosotros cuando hablamos de pobreza no relacionamos también que el Uruguay tiene pobreza cultural en múltiples terrenos, y este es uno, el otro es de la alimentación adecuada. Hemos consumido más, consumimos más, pero consumimos cada vez productos elaborados, cada vez cocinamos menos, y no es solo un tema de falta de tiempo, que también lo es para mucha gente. Es un tema también de que nos compramos el verso de las multinacionales que nos venden los alimentos que quieren, semi-elaborados, ultraprocesados y muchas veces llenos de porquería, y todas nosotros y todos nosotros consumimos comida chatarra en algún momento de nuestra vida, y en algunos momentos además donde nos juntamos más todavía. Nos juntamos a festejar y compramos esos productos y estimulamos incluso a nuestros hijos muchas veces por las prácticas nuestras. Está cambiando esto en la sociedad uruguaya, pero tenemos que ser mucho más radicales en términos de la cultura, que nos coloque no al hombre en el centro del mundo, sino que coloque que pertenecemos a un mundo, que habitamos un mundo que no nos pertenece, y que tenemos que ser capaces de cada vez hacer más acciones que vayan a favor del mundo al que pertenecemos. Es patético lo que estamos viviendo con el cambio climático. En esto yo tengo, la verdad que lo contaba ayer en San José, una influencia muy grande de mis hijos. Mis hijos me metieron en la agenda ambiental en mi vida, yo no la tenía metida. O sea, mis hijos fueron los que fueron determinantes de esto, la ambiental y la cultural. Porque mi hijo, que es músico, me decía, no entienden nada, mamá, el Frente Amplio no entiende nada en relación a la cultura. Y yo le decía, me lo decía antes, unos meses antes de perder, me decía, mirá que van a perder. Y yo le digo, vamos a perder, Santi. Y me decía, no, van a perder, digo, porque ustedes están con el compromiso mayor, pero porque además no comprenden lo que sentimos muchos que pertenecemos al mundo del arte y de la cultura. Él es músico, y me decía, y hay cuestiones que ustedes no comprenden. Hay un nivel impresionante de involucramiento cuando hacemos un acto y aparecen, y están presentes, y nos deleitan con lo que hacen, pero no hay un establecimiento permanente con los sectores de la cultura, de otras maneras de vincularnos como fuerza política. Bueno, creo que el frente que salga hacia adelante tiene que ser expresión de mucho más de todo esto que intento poner algunos ejemplos de lo que me parece que tiene que estar contenido en ese frente que queremos. Creo que tiene que ser capaz de no relacionarse solo con lo que le viene bien al proyecto político, sino también tener relación mucho más profunda con el que me cuestiona profundamente. Ayer me decía un compañero en San José, los 30.000 votos que nos faltaron se los llevó un Vega, un chanta, perdón, que diga, pero de verdad, desde el punto de vista ambiental, una postura absolutamente, capaz que tengo que borrarlo, chanta, no es políticamente correcto, pero en realidad es realmente vergonzoso que haya habido muchísimos frenteamplistas que se fueron a votar donde creyeron que porque iba con las lechugas a la casa presidencial y porque plantaba orgánicamente, y conozco su historia acerca, conozco su historia muy bien. Bueno, compraron esta cuestión, ¿por qué? Pero porque no dimos el debate que teníamos que dar en relación a estos temas. Entonces, me parece que de la misma manera también que muchos sectores de la cultura no jugaron roles que en otra etapa de la vida del Frente Amplio jugaron, porque sintieron que el Frente Amplio tenía deudas importantes también con ellos. Entonces, esta capacidad de establecer diálogo con la sociedad que piensa distinto que nosotros, con la que nos interpela, me parece que es una cuestión clave. Al mismo tiempo que tendemos puentes también con los otros partidos políticos, que no quiere decir en esto ceder un ápice en las cuestiones que nosotros creemos imprescindibles en materia de soberanía, en materia, como pasó con el puerto, que me enorgulleció ver ese Frente Amplio en esa interpelación. Creo que después de las firmas salió la rendición de cuentas a discutir con la gente en la calle. Creo que hubo una levantada de ánimo de todas y todos nosotros. El Frente Amplio está vivo, pero está vivo también porque existieron los comités de base que fueron capaces de incorporarnos a muchísimos que estábamos mirándolo al comité de base de vez en cuando, y que sentimos en este movimiento que volvía a recuperar una centralidad, esa estructura, que, ¿por qué? Porque se abría a conversar con lo que estaba alrededor. Bueno,
para llegar a esos miles de frente amplistas que queremos llegar, a volver a entusiasmar, los tenemos que hacer partícipes de esto que estamos viviendo y tenemos que conversar con ellos de estas cosas y de muchas más. Y me parece que es como muy central para esto que exprese también la presidencia, que salga formas de que convivan expresiones en la propia presidencia y los argumentos reglamentarios, que estoy segura que me lo van a decir porque me lo dicen en todos lados, me adelanto. Vamos ahora a un congreso con disposiciones transitorias porque políticamente entendemos que hay cosas que no son como están planteadas en el estatuto y las hacemos y es correcto que las hagamos porque el Frente Amplio lo requiere así. Porque el Frente Amplio y sus estatutos son instrumentos. Y no estoy diciendo con esto violentar los estatutos. Los estatutos nos dan garantía a todos, sobre todo a los más débiles nos dan garantía. Deberían darnos garantía a los más débiles. Deberían. Eso así, compañero. Bueno, veremos, a ver, el intercambio que aparece de esto. Debería de ser como las leyes garantía de los más débiles, ¿no? Pero en realidad también expresan los estatutos correlaciones de fuerzas y de modos de pensar en un momento determinado. Entonces, si somos capaces, cuando entendemos políticamente en un plenario que conviene hacer las cosas de una manera, ¿por qué no podemos pensar que podemos ir a un congreso donde salgamos con una fórmula paritaria y alentemos a una presidencia paritaria y que salgamos todos entusiasmados realmente en esa perspectiva? Requeriría 2 horas de un cuarto intermedio, si queremos, y si existe políticamente esta discusión en todos lados, creo que podemos llegar incluso a esto que aparece como una traba estatutaria, llegar a cambiarlo. Sé que es un desafío enorme, por lo tanto, al mismo tiempo que les digo esto, quiero una presidencia paritaria, pero estoy dispuesta también a asumir la presidencia que sea, si me toca, ¿no? Pero quiero que la presidencia sea paritaria y me parece súper importante que conversemos también sobre qué precisa el Frente y que nos volvamos a entusiasmar con el aliento que podríamos salir con una fórmula que expresara lo que quieren muchísimas y muchísimos frente amplistas que hoy no están participando activamente en la estructura y que sientan que esto mueve otras cosas y que les moviliza otros sueños y les da otra perspectiva. Por ahí va como mi primera reflexión con ustedes, pero me gustaría que fuera más intercambio. Así que gracias.